Las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Las 7 maravillas del mundo moderno son 7 monumentos existentes en la actualidad que se consideran parte de la memoria global. El número 7 se mantuvo porque rinde homenaje a las 7 maravillas de la antigüedad. A continuación, describiremos cada una de las nuevas maravillas del mundo moderno. Estatua de Cristo Redentor. Ubicado en Brasil, construido en el año 1931. La estatua de Cristo Redentor se encuentra en la punta del Monte Corcovado, en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Con diseño del arquitecto Heitor da Silva Costa, la escultura fue inaugurada en el año 1931 y no tardó en convertirse en una de las principales atracciones para creyentes cristianos y visitantes de la ciudad. La escultura tiene 30 metros de altura y se erige sobre una base de 8 metros. Su diseño sigue el estilo Art Deco, en el que predomina el eclecticismo, las líneas angulosas y el diseño estilizado. La estructura del Cristo Redentor es de hormigón y la superficie está recubierta con patrones geométricos de roca esteatita, llamada también roca jabón, por su maleabilidad. Dentro del monumento hay una capilla para celebraciones religiosas ubicada en la base. El interior de la escultura es hueco y posee una larga escalera que permite llegar hasta la cabeza. Sin embargo, estas escaleras son para uso exclusivo de los servicios de mantenimiento. Machu Picchu. Ubicado en Perú, construido en el año 1450. Las ruinas de la ciudad de Machu Picchu, en Perú, están construidas en la cima de una montaña sagrada. Representan no solo uno de los más grandes logros arquitectónicos de la humanidad, sino también una auténtica proeza de ingeniería civil y agrícola. Su construcción fue una demostración del triunfo y del poder del emperador Pachacútec y, al mismo tiempo, fue concebido como un lugar religioso y de descanso para la élite incaica. El complejo incluye cerca de 200 edificios, entre viviendas, templos, terrazas de cultivo y el pilar sagrado Intihuatana. Destaca sobremanera el desarrollo de un sistema de canalizaciones y fuentes que surtía de agua a la ciudad. Junto a ello, la mampostería es considerada una proeza técnica, ya que alcanza la estabilidad de las construcciones sin usar argamasa. La Gran Muralla China. Ubicada en China, construido en el siglo VII a.C. al siglo XVI después de Cristo. La muralla china es un muro fortificado que se construyó alrededor de China a fin de proteger al imperio de posibles invasores. Fue erigida a lo largo de diversas dinastías, pero la mayor parte se levantó durante la dinastía Ming, que gobernó desde el año 1368 hasta el año 1644. La fortificación tiene casi 22.200 kilómetros de longitud, aunque algunas secciones se han perdido. Sus muros tienen una altura aproximada de 7 metros y el ancho oscila entre 4 y 5 metros. Pero no se trata solo del muro más largo del mundo. Estas murallas incluyen otras estructuras más complejas como puertas, torres de vigilancia y cuarteles militares. El muro cuenta con un sistema de señales de humo en caso de amenaza. Ciudad de Petra. Ubicada en Jordania, construido en el siglo VIII a.C. Petra es el nombre griego con el que se conoce una antigua ciudad en la actual Jordania. Se ubica entre el Mar Negro y el Golfo de Aqaba. Hoy, se considera uno de los centros arqueológicos más importantes del mundo. La ciudad de Petra recibe ese nombre por estar construida en piedra. En efecto, las edificaciones más célebres de la ciudad son el Casne, o el Tesoro, y el Dar, o el Monasterio. Las estructuras son sendos hemispeos, es decir, templos tallados en la roca en forma de semicueva. El Tesoro de Petra
tiene 40 metros de alto y 28 metros de ancho y pudo haber tenido funciones religiosas o funerarias. Por su parte, el llamado monasterio de Petra tiene 45 metros de altura por 50 metros de ancho. La ciudad fue fundada por los edomitas hacia el siglo VIII a.C. Más tarde, llegó a convertirse en capital de los nabateos y fueron ellos quienes desarrollaron el portento arquitectónico de Petra. Tras pasar al control de Roma y del Imperio Bizantino, Petra cayó en el olvido para Occidente hasta que fue redescubierta por Jan Louis Burckhardt en el año 1812. Taj Mahal. Ubicado en India, construido en el año 1631 al año 1653. El Taj Mahal es un mausoleo construido en el siglo XVII por el emperador Shahjahan para honrar a su esposa predilecta, Arjuman Banu Begum, conocida también como Mumtaz Mahal. Se encuentra en Agra, la India, al lado del río Yamuna. El mausoleo es un complejo con diferentes secciones. Entre ellas, un portal, varias tumbas secundarias, patios, jardines, un bazar, una mezquita y, por supuesto, el mausoleo de Mumtaz Mahal. Este mausoleo posee una cúpula de 40 metros de diámetro y 4 metros de alto. No reposa sobre columnas, sino que distribuye su peso de manera equilibrada hacia el resto del edificio, gracias a su estructura de anillos de piedra. El Taj Mahal destaca también por la suntuosa decoración y su belleza. Domina la técnica occidental piedra dura, que fue ejecutada por artistas y artesanos europeos traídos a la India con ese propósito. Con esta técnica aplican diversos motivos como flora, caligrafía árabe y símbolos orientales. El Coliseo Romano. Ubicado en Italia, construido en el año 72 al año 80. El Coliseo Romano se llamaba originalmente Anfiteatro Flavio, pues fue encargado, construido y modificado durante la dinastía Flavia. Los emperadores responsables fueron Vespasiano, Tito y Domiciano. Se trata de un anfiteatro de planta ovalada con fines de entretenimiento masivo y tiene una capacidad para albergar hasta casi 65.000 espectadores. En este anfiteatro se exhibían luchas de gladiadores, ejecuciones, cacería de animales, simulacro de batallas navales, etc. Por ende, la estructura tenía también un sistema de ingeniería complejo que incluía un sistema de canalización de las aguas. En la actualidad, parte del Coliseo se encuentra en ruinas por la acción del tiempo y de los terremotos. Chichén Itzá. Ubicado en México, construido en el siglo IX al siglo XII. El complejo urbano de la ciudad Chichén Itzá está ubicado en la península de Yucatán, México, y se encuentra emplazado sobre 5 cenotes que abastecían de agua a la población maya. El castillo de Chichén Itzá es el monumento más destacado del conjunto. Se trata de una pirámide truncada y escalonada de unos 30 metros de altura. El edificio también se conoce como Templo de Kukulcán, ya que fue erigido en honor a ese dios. Durante los equinoccios, los escalones de la pirámide proyectan una sombra con forma de serpiente. En la antigüedad, esto se interpretaba como símbolo del descenso del dios Kukulcán. Por eso, se cree que la pirámide actúa también como un calendario y se asociaba a los rituales de las temporadas de cultivo y cosecha. Mención honorífica: Pirámides de Giza. Ubicadas en Egipto, construidas en el año 2250 a.C. al año 2527 a.C. Con más de 5.000 años de antigüedad, las pirámides forman parte de la necrópolis de Giza en Egipto. Son las únicas de las 7 maravillas del mundo antiguo que han sobrevivido el paso del tiempo. Por ello, le otorgaron el reconocimiento honorífico.
Todas las pirámides fueron concebidas como recintos funerarios para albergar a las autoridades principales. Dentro de la necrópolis, las pirámides más conocidas son las de Keops, Miserinos y Kefren. En el conjunto también se encuentran las pirámides de las reinas y otras edificaciones de gran valor arqueológico. La pirámide de Keops es la más alta de todas y, de hecho, era la celebrada en las 7 maravillas del mundo antiguo. Alcanza una altura de 140 metros. Le siguen la de Kefren, con 143,48 metros, y la de Miserinos, con 64 metros de altura.